Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Buenos días, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa Blue, donde también le ponemos cara a la radio en este domingo 21 de septiembre. Estamos acompañándolos en estas siguientes 2 horas con los principales temas de Colombia y el mundo para hacer un análisis profundo de lo que fue esta semana que pasó. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola María Camila, un feliz día para todos ustedes, un feliz domingo. Estamos terminando una semana que nos dejó noticias en el mundo, sí, jurídico, más que judicial, podríamos decirlo, y también, Eduardo, muchas reflexiones sobre lo que viene para la relación entre Colombia y Estados Unidos. Sí, exactamente, venimos de una semana de una noticia, evidentemente de la semana del mes, y a lo mejor una de las grandes noticias de este año, sí, señor, que son los primeros castigos, por decirlo de alguna manera, sentencias de la Justicia Especial de Paz, en casos que vienen investigando, imagínese usted, hace 8 años, bueno, me decía el doctor Ramelli, 7 años y medio, 7 años y medio, y por fin pues tenemos los resultados de lo que son esas primeras sanciones, en medio de la enorme expectativa que tenía el país por conocerlas. Ya empieza Eduardo a echar sus pullas. Ese va a ser un tema que vamos a analizar, el tema de los tiempos que se tomó la JEP para emitir estas sanciones a 7 integrantes del secretariado de las FARC y 12 militares señalados de falsos positivos, pero también vamos a hablar, por supuesto, de lo que fue la desertificación con waivers de Estados Unidos a Colombia, los efectos sobre la relación entre los dos países tras de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que calificó la decisión de Bulgaria. Y vamos, por supuesto, también a hablar de los efectos políticos de la decisión de la semana que tiene que ver con el CNE, que deja por fuera a la colombiana de la fusión del pacto histórico. También noticias internacionales, pero si le parece, Eduardo, vamos a empezar con lo que usted estaba mencionando, esa sanción histórica. Había mucha espera alrededor de eso y finalmente, cuando hablamos de justicia restaurativa, para muchos esta semana ese es un término que termina hasta en una ironía, porque para las víctimas no tiene nada de restauración. Sí, y desde el principio se sabía que esto iba a ser así, por lo menos es lo que está contemplado en el acuerdo de paz, fue lo que el país y el Estado colombiano, en ese entonces en cabeza del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, negoció, y básicamente lo que estamos viendo hoy, María Camila, es cómo se materializa efectivamente ese acuerdo. Lo que pasa es que ya cuando usted lo ve plasmado en una sentencia, pues evidentemente vuelven y resurgen todas esas viejas polémicas, ¿no? Y ahí también hay un tema especial y es el que pasó con la pedagogía alrededor del acuerdo y la JEP para hoy no tener estas sensaciones. Nuestra compañera Tatiana Zanabria de Noticias Caracol ha estado al frente de no solo, Eduardo, lo que ya es esta sanción, sino de las investigaciones sobre todo lo que pasó en el marco del conflicto armado para que hoy se determinaran estas decisiones. Tatiana, bienvenida a Sala de Prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Tatiana, expliquémosle a los oyentes qué fue lo que pasó esta semana. Las sanciones, se habla entonces de esas labores, esos trabajos que van a tener que hacer, los años de trabajo, obras y actividades, tanto los militares y los miembros del secretariado de las FARC, pero qué es lo histórico de este proceso que acabamos de ver esta semana. María Camila, empecemos con lo que sucedió el día martes, las sanciones restaurativas contra 7 excomandantes de las FARC. Hay que decir que se hace con la investigación de 21.396 secuestros acreditados de forma nacional, de forma general por la Fiscalía, pero que ante la JEP realmente fueron 4.325. Estas sanciones para el secretariado de las FARC es por 8 años y pues incluye todo lo que tiene que ver apoyar labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, también apoyar labores de desminado y todo lo que tiene que ver con reconstrucción de memoria. Estas labores de búsqueda van a iniciar principalmente en Palmira, Valle del Cauca. Esa es la sanción que se impone al secretariado de las FARC. Hay unas tasas de descuento para estas personas que no son superiores a los 12 meses y que se hicieron con base en algunos trabajos que ellos ya realizaron en algunas regiones del país. Eso nos dijo el presidente de la JEP. Ya ahora si analizamos lo que sucedió el día jueves con la sanción a 12 exmilitares del batallón La Popa por todo lo que tiene que ver falsos positivos,
pues a ellos se les impone sanciones, es la sanción de 8 años, que es la máxima, pero tiene unos descuentos porque algunos estuvieron privados de la libertad en el marco de ese juicio que se llevó a cabo en la justicia ordinaria. En ese orden de ideas, las sanciones van de 5 a 8 años y se hace con base en la investigación de 135 homicidios ocurridos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y en La Guajira. Este es un subcaso del número 3 que se llama Costa Caribe. Esas son las sanciones que se imponen en la primera sentencia conocida el martes y las sanciones también que se conocen en la que fue emitida o conocida, mejor, el día jueves con respecto a falsos positivos. Bueno, Tatiana, usted nos está hablando quizá de un primer capítulo de una de las salas, digamos, que tiene esta sanción, porque la otra, y es la que ha generado muchas inquietudes y ha generado mucho debate, tiene que ver con la restricción efectiva de la libertad. Decía el acuerdo de paz que debía haber una restricción efectiva de la libertad de por lo menos 5 a 8 años. Eso era lo que contemplaba el acuerdo para los delitos atroces. Y aquí lo que se ha planteado es que en el caso de los ex integrantes del secretariado de las FARC no queda claro todavía cómo va a ser esa restricción efectiva de la libertad. Háblenos un poco de eso. Así es, y mire, Eduardo, llama la atención que, por ejemplo, en la sentencia que se conoció con respecto a los exmilitares, a ellos ya se les determinó que deben estar en Valledupar y que tienen esa restricción en la movilidad mientras avanzan en estos proyectos de restauración y demás. Pero mientras tanto, como usted lo mencionaba, en lo que tiene que ver al caso del exsecretariado de las FARC, lo que hasta el momento dice la JEP es que no se ha delimitado esos entornos donde ellos deben permanecer en el marco del cumplimiento de estas sanciones. Ya sabemos que se va a priorizar Valle del Cauca en el tema de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero sin embargo la JEP no ha dado ese detalle del perímetro que deben respetar los excombatientes. Y algo también muy importante que ha llamado la atención es la participación política, porque la JEP ha dicho que se va a respetar ese derecho a la participación, pero que se debe respetar las sanciones. Pero sin embargo, deja muchas dudas el hecho de que ellos pueden movilizarse finalmente por el territorio nacional. Solamente les basta con solicitarle a la JEP hacer un trámite de permiso para que ellos lo puedan hacer. La única condición es que no se cruce este ejercicio político con el cumplimiento de las sanciones. Y hay que decirlo, no conocemos los horarios ni los días en los que se van a desarrollar estas labores restaurativas por parte del secretariado de las FARC. Es quizá un poco más específico ese punto en el caso de los militares que en el caso de los exintegrantes del secretariado, ¿verdad? Claro que sí, porque cuando se leyó la sentencia a los 12 exmilitares, la magistrada fue clara en decir, no pueden salir de Valledupar, deben residir en ese punto mientras se realizan las sanciones que se les ha impuesto. Adicionalmente deben trabajar de lunes a viernes. La magistrada en este caso dio los horarios, dio los días y ese perímetro que comprende la sanción. Mientras que cuando se da la lectura y cuando se lee esta sentencia de los excomandantes de las FARC, no hay claridad en la región, mucho menos en horario y pues tampoco en el perímetro en el que se deben desarrollar. Tatiana, ¿eso depende de qué? ¿Del magistrado ponente de la sanción? ¿De qué depende eso? Es decir, aquí podríamos estar ante falta de claridad del magistrado Camilo Suárez Aldana, que es el que tenía el macrocaso en contra del secretariado de las FARC. ¿De qué depende de que en un caso ya todo esté mucho más definido, que entre otras cosas, pues Eduardo, da más claridad a las víctimas de cómo va a ser ese proceso de cumplimiento, por lo cual también ayuda un poco a ese sentimiento, sí, de restitución, de restauración, de que se está cumpliendo? ¿De qué depende eso? Mire, lo que dice la JEP es que, por ejemplo, si hablamos de los exmilitares, son 135 víctimas, ¿cierto? Es un caso que sale de un subcaso, valga la redundancia, del número 3. Entonces, en este caso, la zona ya está delimitada claramente, que es norte del Cesar y sur de La Guajira. Entonces, en ese sentido, pues se inicia por Valledupar, teniendo en cuenta la ubicación del batallón y demás. Lo que dice la JEP que sucede en el tema de las extintas FARC es que es un macrocaso con más de 4.325 víctimas en diferentes regiones del país. Entonces la JEP lo que está haciendo es hacer esa caracterización de regiones para de esa forma dar prioridad y avanzar en todo lo que tiene que ver la asignación de funciones y de proyectos. Ellos lo único que han dicho es que van a priorizar Valle de Cauca, como les decía, y también Neiva. Entonces,
Es lo único que sabemos hasta el momento, y lo que ellos manifiestan es diferente el número de víctimas y también el tipo de caso. Estamos hablando de un macro caso completo, el número 1, mientras que en el de los exmilitares es un subcaso del número 3. Sí, y aquí sí me permite complementarle a Tatiana. Hay que tener en cuenta que la Justicia Especial de Paz está conformada por todo un sistema, ¿no? Entonces, exacto, imagínese usted todo lo que existe en la justicia ordinaria, pero exclusivamente en la justicia, lo que se llama la justicia transicional. Y lo que han planteado es que esa determinación y esas decisiones y la minucia, digamos, de cómo va a ser tal cual el castigo para los exintegrantes de las FARC, eso lo va a determinar el tribunal, imagino yo que en un plazo perentorio, pues esperemos que no se demoren tampoco años, ¿no? Debería ser pronto, ¿no? Tatiana, y el tema del tiempo, ¿no? ¿Cuándo empiezan a cumplir esos castigos y esas restricciones de la libertad? Pues mire, hay que hablar otra lista que tiene este tema, y son las apelaciones. Se conoce el día viernes que se interpone esta primera apelación por parte de familiares de víctimas de los diputados del Valle. ¿Qué tiene que hacer en este momento la JEP? Analizar esas apelaciones que reciban por parte, incluso hasta de la Procuraduría, que no descarta interponer una, y ellos tienen que analizar esa apelación. Hay que decir que la JEP manifestó que no tiene un tiempo máximo para poder emitir esa segunda sentencia. Lo que dice la JEP es que mientras tanto se va a trabajar en labores de organización de los proyectos, pero no se puede decir que entra en firme la decisión como tal y los comparecientes ya van a estar en territorio, porque hay unas apelaciones que van a estar en curso, las cuales tenemos un tiempo definido pues para que se resuelvan. Y recuerde usted que esa fue una de las inquietudes que planteó Iris Marín, la defensora del pueblo. Una de las preocupaciones decía, mire, mientras se resuelve esa apelación y todos los líos judiciales, jurídicos que hay y las instancias y demás, deberían ya empezar a aplicar estas sanciones. Pero efectivamente, como no hay claridad, y otra inquietud que le planteábamos a esta semana al doctor Ramelli era, bueno, ¿por qué a los ex integrantes del secretariado también se les puede redimir parte de la pena? Entonces nos decía, porque es que ya han cumplido ciertas tareas de restitución y de la verdad y de tareas tal. Claro, pero es que aquí estamos hablando de que se supone que esos 8 años son de restricción efectiva de la libertad. Distinto con los militares que ya pagaron cárcel. Pero estas personas, pues estos últimos años lo que han hecho es estar en el Congreso, básicamente. Así ha sido. Pues Tatiana, le agradecemos estos minutos en Sala de Prensa y estamos muy pendientes de lo que ha sido su trabajo. En el canal de YouTube está todo el cubrimiento que hizo el equipo judicial esta semana de eso, la entrevista con el presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, también con Camilo Suárez, y por supuesto las víctimas también hablaron en Noticias Caracol. Tatiana, gracias. Claro que sí, con todo gusto. Aquí en Sala de Prensa Blue